con este espacio Lo Nuevo a través de Telemedios Dominicana y ahora tenemos ya un conversatorio, una entrevista a corta distancia y nos acompaña esta noche, nos agrada con su presencia el economista destacado a nivel nacional, Leonardo Valverde. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí con un amigo y una alumna. Sí, ahí sí, profesor de la universidad. Bueno, licenciado Valverde, vamos a entrar en materia porque hay mucha tela por donde cortar en materia económica. Hay un tema palpitante en la actualidad, el arroz, la seguridad alimentaria de la que se ha hablado de este producto para los dominicanos, porque Estados Unidos más o menos ha dejado saber que no va a dejar de renegociar el acceso a los mercados para que ese producto llegue de manera libre. Usted fue de los negociadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el denominado DERCAFTA. ¿Cómo interpreta todo esto? ¿Cuál es nuestra situación con el arroz? Bueno, específicamente yo fui el negociador del arroz en nombre de los productores privados de República Dominicana en ese momento, estamos hablando de 2005, y llevé una posición clara, primero porque se discutió en el sector y segundo porque yo como técnico, como profesional de la economía, tengo una visión desde hace muchos años de lo que implican los acuerdos de libre comercio en asimetría, es decir, con países que tienen condiciones mucho más desarrolladas que países que tienen menos desarrolladas. Y la posición que llevamos en aquel momento, para recrear un poco, te digo esto, era cero arroz para la República Dominicana, porque precisamente en ese momento ya empezábamos a ser suficiente en la producción de arroz para la alimentación de la población dominicana. Lamentablemente los negociadores, incluido el presidente de entonces, cedió 10.000 toneladas de arroz descascarado y 2.000 toneladas en cáscara, y ahí se abrió la puerta entonces para un programa de desmonte arancelario que comienza en el 23, sigue en el 24 y llega a cero en el 2025. Eso quiere decir que el arroz de Estados Unidos entrará a la República Dominicana libre de aranceles, sin cortapisa, porque la única barrera que tiene son las barreras arancelarias. En 2 años, porque estamos sí, en el 23. en 2 años. Entonces, los productores de arroz y de otros rubros tuvieron 10 años de la rectificación técnica y luego tuvieron 17 años del DERCAFTA, 27 años, y no es posible transformar un sector tan complejo como el sector arrocero para hacerlo competitivo, ni siquiera en 27 años. Pero Thiago y señorita, le digo lo siguiente, nada más no es un problema de los productores de arroz. Este es un problema de la seguridad y soberanía alimentaria de la República Dominicana, porque se habla mucho del arroz, pero hay una canasta donde está el pollo, la leche líquida y en polvo, donde está la habichuela, donde está el ajo, la cebolla y donde está el azúcar. Que como tú ves, con esos 8 productos es que se hace la canasta alimentaria de la familia de la República Dominicana en más de un 95%. Entonces no es solamente arroz, es una implicación que tiene la República Dominicana en términos de este desmonte que fue previsto, que fue firmado, y que ahora entonces nosotros en aquel momento yo me opuse radicalmente. Mira, los negociadores en representación del Estado en la República Dominicana, creo que es la primera vez que lo digo público, a mí me dijeron que el presidente de la República de entonces me iba a llamar a Washington. Y yo le dije, bueno, yo tengo la suerte de que no soy servidor público, no es que sea malo ni mucho menos, porque luego sí acepté ser servidor público, y yo me debo a los productores. Los únicos que me pueden llamar para darme orientaciones a mí son los productores, para que tú veas de qué tamaño era el interés en ceder para que el acuerdo se diera. Yo no quiero volver a decir que nosotros hicimos una adhesión a un acuerdo que Centroamérica ya había negociado con Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue así que sucedió. Bueno, por intereses de grupo, pensaban, y es verdad que hay grupos que le ha ido muy bien en el DERCAFTA, en la República Dominicana, porque tenían la capacidad de la movilización de sus inversiones y de sus capitales, como lo hicieron algunos a Centroamérica y a otros sitios, porque el capital, el que tiene capital, que no es capital fijo como es la tierra del arroz, ¿verdad? Y como son las maquinarias, que nadie se la puede llevar para Centroamérica, ni se la puede llevar para otros sitios, o sea, esa tierra está aquí,
Y esa tierra hay que explotarla aquí. Y esas maquinarias y esa mano de obra, que la dominicana fue desplazada por la mano de obra de los hermanos haitianos, pero esa es una realidad y todavía no te he dicho cuál es la implicación en términos cuantitativos del sector arrocero en la República Dominicana. Se habla en los últimos días de buscar una negociación nueva para esta desgravación de los aranceles de cara al 2025, que es cuando finaliza el DERECAFTA. ¿Cómo va este proceso? ¿Será efectivo o es factible una negociación nueva? Mira, todo va a depender del interés de los Estados Unidos. Centroamérica no tiene interés en arroz porque el asunto de ellos es maíz y su alimentación no está basada en arroz sino en maíz. Aunque comen arroz un poco, pero lo de ellos es el maíz y su tortilla, ¿verdad? Y entonces va a depender de Estados Unidos fundamentalmente que se pueda llegar a un acuerdo de aplazar el desmonte, 10 años más, por ejemplo, o de viendo la implicación que tienen estos productos para la alimentación y la seguridad alimentaria de la República Dominicana en el marco de una crisis alimentaria mundial. Es decir, que el mismo acuerdo establece que cuando un país ha salido perjudicado de un tratado, se pueden revisar esas partes. Pero todo va a depender de Estados Unidos, lo que hace es que negocia. Preparémonos entonces para ver qué nos van a pedir. Y yo no quisiera que el pedido que nos hagan sea como uno que le hicieron al gobierno anterior, de documentame tanto haitiano, no extranjero, sino haitiano específicamente, y entonces te damos tantas visas para los dominicanos, como que la salida del dominicano es... O sea, eso era por el arroz. No, eso no era por el arroz, es una negociación en función de la crisis migratoria. ¿Entiendes? Que no quisiera yo entonces que una negociación ahora sea, ¿cómo decir?, indigna. Que tenemos que buscar una negociación digna para que la nación, los productores, los consumidores, la nación entera se sienta reivindicada con un buen acuerdo. Leonardo, en ese sentido, nosotros estamos en capacidad en República Dominicana de seguir alimentando a nuestra población, porque como que entendía el presidente Abinader decirle a Estados Unidos, váyanse para el carajo con su arroz, que yo produzco el mío, o no, o mal. No, es que eso no se maneja así. Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales de esa naturaleza, se firman y pasan por los congresos. Entonces, cuando esos acuerdos se firman, no cabe de otras que calcar la normativa que tú firmaste como Estado, como nación, ¿verdad? Uno. Y dos, lo que sí se podría es convencer, en este caso, a un signatario del acuerdo, el más poderoso de los signatarios. Y los Estados Unidos saben perfectamente lo que implica el arroz para la República Dominicana, pero también saben perfectamente el nivel de subsidio que ellos tienen para sus productores, los cuales no estaban de acuerdo. Si no hubiese sido por la pandemia, número uno, y por la inflación internacional actualmente, el incremento de los costos de producción, no hubiesen aceptado que se les subsidiara a los insumos del sector arrocero, que se les subsidiara con los créditos, con créditos de tasa cero y otras modalidades de asistir al sector para que el sector pueda sobrevivir. Pero esta discusión entonces perjudica al productor. Sí, perjudica al productor y perjudica a los consumidores, porque entonces nosotros, en mi tesis de que la experiencia que yo he registrado en los tratados de libre comercio, que es que cuando un país se sustituye su producto básico alimentario, el primer año siguen los precios más o menos iguales, pero cuando el otro país ya dependemos de las importaciones de otro país, entonces aquel pone las reglas de juego. Y cuando pone las reglas de juego, entonces te trae un arroz que empieza a crecer el precio y la población entonces va a sentir. Yo no quisiera ver al pueblo dominicano en 10 años, en 20 años, antes de 10 años, ¿verdad? Gritando de que ahora una libra de arroz en vez de 25 o 30 pesos cuesta, qué sé yo, 100 pesos. Yo no quisiera ver eso, porque déjame decirte otra cosa, que el arroz no es cualquier cosa, es un producto político. Político desde el punto de vista que cuando la familia dominicana no come arroz, tú sabes lo que pasa. Mira, no hemos focalizado en el arroz, pero los 7 otros productos que yo te dije son básicos en la canasta nuestra. La leche, el pollo, el azúcar, el ajo, la cebolla, esos son elementos vitales en el marco de lo que es la dieta y de la alimentación del dominicano.
Usted habla de los intereses que representa el sector arrocero, y este tema del arroz, por supuesto, tiene mucho interés político, pero hay otros temas con mucho interés en la política, y es el tema de los combustibles. Por mucho tiempo se ha mantenido prácticamente un precio invariable en cuanto a las gasolinas principalmente, pero ¿usted cree que hay oportunidad de que ahora en la actualidad ya se registre una reducción en el costo de los combustibles? Mira, todo va a depender. Aquí se ha pospuesto lo que es la reforma fiscal, que estaba prevista, incluso realizar desde el gobierno anterior una reforma fiscal integral, como se le menciona. No se ha hecho. Se trató por algunos medios de reducir el déficit fiscal. El déficit cuasi fiscal del Banco Central no se ha podido reducir por razones que habría que discutirlo en otro contexto, pero no ha habido una eficientización en las recaudaciones. Es decir, cuando tú ves el incremento de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduana, ha habido una eficiencia recaudadora, es decir, en el cobro. Pero para tú hablar de quitarle los impuestos a los combustibles, hay que modificar la ley 112-00, que es la ley donde esté establecido los márgenes, los impuestos que se le graba a los combustibles, en la parte de deuda externa, en la parte del partido político y en la parte de los ayuntamientos. Todo eso fue establecido en el año 2000, en el marco de una ley, que no ha habido espacio, yo no sé si voluntad, porque no me muevo en ese entorno, pero para la modificación de la ley de hidrocarburos en República Dominicana. Si eso se modifica, entonces pudiéramos hablar de otra cosa. Hay unos márgenes que el gobierno, yo he visto que juega con esos márgenes, que cuando la situación está muy dura, yo veo que los precios se mantienen igual o se reducen durante 3 o 4 semanas, dependiendo, eso es un manejo de la situación, entendiendo cómo es que está la cosa para que, ¿verdad? Para que no haya más gritos. Políticamente eso hay que administrarlo y el que está gobernando tiene que saber en qué momento tiene que aflojar la válvula para que haya una suerte de escape de esa presión. Pero además tenemos ya un tiempo largo con esto de los subsidios a la gasolina, al gasoil, al Aptur, entre otros. Se mantiene eso de manera invariable. Incluso esta misma semana el gobierno dijo, no hay variación de precios. Es que eso está siendo utilizado políticamente o es bueno económicamente. ¿Qué es lo que a uno le interesa saber? Mira, ante que no se ha podido modificar la ley de los hidrocarburos, yo pienso que el mecanismo más expedito es eso, es subsidiar a sectores específicos. Yo siempre me he opuesto a unos subsidios extraordinarios, de tú decir, mira, voy a subsidiar con 239 mil millones de pesos a sectores productivos que tienen 30, 40 años siendo subsidiados, y entonces el pueblo consumidor pagando la consecuencia de eso. Eso hay que revisarlo, realmente hay que revisarlo cuando hayan condiciones, porque para tú hacer eso se necesita una suerte de consenso político y el momento no está en República Dominicana para consenso político. Yo siempre he planteado acuerdos de puntos básicos para el desarrollo de la nación. Tú lo sabes que mi alumna también me oía no solamente en televisión sino en las aulas, hablando de la necesidad de convertir ese crecimiento económico muy bueno en desarrollo económico, si queremos transformar la vida de la familia dominicana, del pueblo dominicano y del país en sentido general. Sí, escuché a varios de los presidentes que expusieron hoy en la cumbre iberoamericana hablando de aprovechar las oportunidades y ponernos de acuerdo en lo que nos une. Mira, a nivel de Iberoamérica, no es tan difícil ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos, que ojalá quisiéramos ese mismo acuerdo. Por ejemplo, respecto al cambio climático, es un fenómeno mundial que nos atañe a todos y hay que cuidar el planeta. Y de la única manera es enfrentando lo que genera ese cambio climático y el calentamiento global. Ahí es posible. También es posible un acuerdo de cooperación, de que los que tienen más poder, más recursos, puedan cederle a los que menos tienen, y eso ayuda al acercamiento y a la solución de problemas. El asunto del hambre, el asunto de la seguridad alimentaria también es posible abordar por parte lo que tiene que ver con eso. Y en el aspecto de la tecnología, que es un aspecto vital, la inserción tecnológica también es posible
por algunos países que están en esa cumbre de Iberoamérica que sí pudieran hacer colaboración en conjunto. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo en República Dominicana con 5 puntos básicos? Sí. Eso es posible, ¿verdad? Y somos menos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente aquí los políticos, yo fui político, soy político, pero yo fui político militante y sé cuál es la cultura política en República Dominicana, que el otro quiere que el que está fracase para entonces cuando él venga a resolver los problemas. Claro. Pero nos quedamos esperando que resuelva los problemas. Bueno, Sí. hay un tema con el que usted ha trabajado mucho en los últimos años, que son las pymes. Sí, Y ha trabajado, ese es mi mundo. ha trabajado de lleno en las pymes directamente. Se ha aprobado un aumento salarial de un 19%, pero las pequeñas, medianas empresas, las microempresas, ¿están en condiciones de ajustarse a este aumento salarial? Mira, yo personalmente en mi trabajo he recibido muchas llamadas, he recibido Preguntándole eso. visitas, me han invitado a reuniones de muchísimos sectores, incluidos los colegios privados de Santiago que tienen su asociación, Sí. para ver si se buscan salidas respecto a ello, particularmente los colegios que ya tenían su presupuesto programado hasta junio, ver qué salida le dan, pero cuando se hace una normativa del Comité Nacional de Salario, lo que debe hacer cada quien es acatar. Y sobre todo que teníamos ya 3 años prácticamente sin hacer ese reajuste, íbamos para 3 años. La indexación de lo que significa la inflación en el poder adquisitivo del dinero, eso hay que reponerlo. Entonces, lamentablemente, las MIPYME, que son mi pasión profesional y técnica, no se han puesto en condiciones de poder ser competitiva, de poder incrementar la productividad, la generación de riqueza, para que entonces sus colaboradores, que son parte, son socios de los negocios, entonces puedan mejorar sus condiciones de vida a través del mecanismo más directo, que es el salario, ¿verdad? Entonces hay problemas con algunos sectores. Pero déjame decirte que tenemos un cuadro. Las MIPYME tienen una cosa buena, que es que ya están en la agenda nacional. Ya todo el mundo sabe que las MIPYME son el sector que mantiene la alimentación del pueblo dominicano y en las crisis se ha demostrado. Lo segundo, 40% del PIB, mal contado porque 63% son informales y no tienen registro nacional de contribuyentes, se manejan en la informalidad, pero apenas el 13% tiene computadora, 14% tiene locales fijos y 9% usa las herramientas tecnológicas en los negocios, y el celular o la computadora. Entonces es un sector que, si bien se habla mucho de él y se ha tratado de insertarlo en las políticas públicas, todavía tiene muchas limitaciones. Y lamentablemente aquí dicen que, yo digo que 10 o 15 niveles salariales, que debiéramos ver cómo establecemos 3 en función de la misma clasificación. Un salario para la microempresa, un salario para la pequeña, otro para la mediana y uno para la grande. Ahí están los 4. Ahora se hizo para 3. La pequeña, la mediana y la grande. ¿Pudiera quebrar entonces? Bueno, muchas tienen dificultades. Muchas tienen dificultades y hay un problema de quiebra técnica. Contablemente hablando, yo conozco pymes que técnicamente están quebradas, porque, por ejemplo, si una pyme que tiene 30 trabajadores, el pasivo laboral implica 3 millones de pesos y la cuenta bancaria está preparada para final de mes cubrir la nómina, que es de 250,000 pesos. La nómina para cubrirla, ¿entiendes? Y ese pasivo laboral no está en ningún sitio. Bueno, en el local, en las maquinarias, en los inventarios, claro, posiblemente, pero eso no es para cubrir pasivo laboral, porque si se dedica a eso, a cubrir el pasivo laboral, entonces hay que cerrar la empresa. Leo, agradecemos tu participación aquí en Lo Nuevo a través de Telemedios Dominicana. Sabemos que tú eres de esa gente que el lomo lo pone tranquilo temprano. Así es. Así es que gracias por el esfuerzo de estar con nosotros aquí en vivo. Nos faltó hablar, y tendrás que volver, de lo que la gente entiende en economía: el estómago. No hablamos del estómago, no hablamos de cuando uno va a los mercados. Sí. Pero de todas maneras, muchas gracias por venir. En otra oportunidad tendremos otro momento así agradable como el de hoy. Gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos, más de la entrega de Lo Nuevo.